Hey Pro, ¿todo bien? Hoy por fin vamos a entender qué son los cuaterniones y cómo usarlos en Unity, si es que al profe le da la gana de explicar. Que les explique cuaterniones en 3 minutos. Ustedes mandan cáscara. ¿Para qué me vienen a avisar a última hora? ¿Sepa que se ponen a estar prometiendo a la gente para después quedarle mal? ¿Cómo les explico? Por lo menos saben lo que es un número complejo. ¿Números con qué cosa? Ustedes están enteramente, mejor dicho, ese es el Unity ese que les tiene la cabeza así con tanto pingüín. Plugins. Arrastrando y metiendo y no desarrollan la mente. Plugins. ¡Silencio! Te recomiendo que veas mis increíbles tutoriales sobre el tema. Todo este canal está lleno de cosas geniales que probablemente te has estado perdiendo y que harán subir tu nivel como programador. Te dejo los enlaces en la descripción. No puedo seguirte ayudando si no te suscribes, activas la campana y le das me gusta a este video. Me parto los huesos compartiendo mi conocimiento contigo. Así que déjame un comentario, apóyame en Patreon y comparte este video en todas tus redes sociales. Los números enteros son los números 1, 2, 3, 100, 3 millones, etc. Los números reales son números como el 1, el 0.5, raíz cuadrada de 2, 3 cuartos, etc. Pero hay un problema con estos números. Supongamos que queremos resolver la ecuación x cuadrado menos 9 igual 0. X cuadrado igual 9. Sacamos raíz cuadrada y obtenemos la solución 3. Ahora considera el problema x cuadrado más 1 igual 0. Procedemos, sacamos raíz cuadrada y nos encontramos con un problema. Que la raíz cuadrada de menos 1 no tiene solución real. Es decir, no hay un número que multiplicado por sí mismo nos dé menos 1. ¿Cómo procedemos? Como no existe dicho número, imagínate que existe. Pero niño, usa la imaginación. A ver, imagínate. Usa la imaginación, imagínate. ¡Uy, loco! Ya me lo imaginé. Que ese cerebro te sirva para algo. Ya fiancé. Y viene siendo un número imaginario que es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Este número no existe en la realidad. Aunque los matemáticos debieron ponerle otro nombre en vez de imaginario. Por ejemplo, número de rotación, porque en realidad este número sirve para hacer rotaciones. Y elevado al cuadrado es la raíz cuadrada de menos 1 por la raíz cuadrada de menos 1 nos da 1. Y elevado al cubo nos da menos i. Y a la cuarta potencia nos da 1 y así sucesivamente. ¿Entendieron? Si a un número imaginario le sumamos un número real, obtenemos lo que se conoce como un número complejo. Ah, número complicado. Complicado no, niño, complejo, complejo. Yo no sé por qué los matemáticos inventan esos nombres para asustar a la gente, en vez de llamarlo compuesto, porque en realidad es un número de una clase junto con otro número de otra clase. ¿Entendiste? Estos son otros ejemplos de números complejos. Esta es una forma generalizada de escribir un número complejo. A más bi. Otra forma es x más y. O incluso pueden pensar que un número complejo es lo mismo que un vector de 2 dimensiones, pero con una multiplicación rara. Ya les voy a explicar en qué consiste eso. A manera de repaso, vamos a ver cómo es la multiplicación que ustedes hacían en la primaria. 2 por 2, 4. 2 por 6, 2 por 2, 3, 4, 4, 3, 4. ¿Entendieron? Para multiplicar dos complejos, procedemos de manera similar. Los escribimos en forma vertical. Ahora, multiplicamos el menos 2 por las componentes de arriba. Menos 2 por 3, menos 6. Menos 2 por 5, menos 10. Y bajamos la i.
Ahora multiplicamos todo por la componente imaginaria. 4 por 3, 12. Bajamos la i. 4 por 5, 20. I por i cuadrado. Pero recordemos que i cuadrado es igual a menos 1. Por lo tanto, esto quedaría como menos 20. Este menos 20 lo podemos pasar al lado de los reales. Y lo tachamos de este lado. Y procedemos a sumar todo. Menos 6, menos 20 da menos 26. Menos 10 más 12 da 2. Y el resultado es este. Menos 26 más 2i. Podemos dibujar un número complejo en el plano utilizando la misma técnica que utilizamos para dibujar vectores. Por ejemplo, para dibujar el número complejo 3 más 2i, suponemos que el 3 es la x y el 2 la y. Contamos 0, 1, 2, 3, 2, 0, 1, 2. Y el número complejo quedaría graficado en el plano en esta posición. Vamos a construir un número complejo que nos permita realizar rotaciones de 45 grados. Recordemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Resolviendo, nos queda de esta forma que cada lado mide 1 sobre raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, nuestro número complejo quedaría así. 1 sobre raíz cuadrada de 2 más 1 sobre raíz cuadrada de 2i, que lo podemos escribir en notación vectorial de esta forma. Ah, ¿no me crees que con esto se puede hacer rotación? No. Dale, prende tu jueguito ese de Unity ahí. Vete de la fórmula esa. Profe, ¿y la fórmula de multiplicar? También tengo que darte la fórmula. Da, pero ustedes sí están enteramente... El Unity ese con tanto plugin es que le tiene la cabeza así. Supongamos que tenemos estos dos números complejos. x1 más y1i, x2 más y1i. Recordemos que un número complejo lo podemos considerar como cualquier vector 2. La fórmula rara para multiplicar esos dos vectores sería la siguiente. x2 por x1, x2 por y1i, y2i por x1, y y2 por y1, y por y al cuadrado. Recordemos que y al cuadrado es menos 1, o sea que esto se vuelve negativo y esta parte la podemos sumar con esta. Y el resultado nos queda x1 por x2 menos y1 por y2 más x2 por y1 más x1 por y2 factor de y. ¿Entendieron? A la rotación esa en el jueguito ese de Unity. Vamos a comprobar si es verdad lo que nos ha dicho el profe con un programa de Unity. Creamos una variable flotante y un vector. En el flotante almacenamos el resultado de 1 sobre raíz cuadrada de 2 y usamos el vector para crear un número complejo, pero solamente usando las coordenadas x y y. Luego usamos la fórmula de rotación x por x menos y por y en la componente real y en la componente imaginaria x por y más y por x. Y en update volvemos a multiplicar cada vez que se suelta una tecla. Y en Unity el resultado queda así. A modo de referencia, posicionamos un cilindro en 0, 0, 0 y un objeto en 0, 2, 0. Al correr el programa, vemos que el objeto rota 45 grados alrededor del origen. El objeto rota usando la regla de la mano derecha. La conjugada de un complejo consiste en poner negativa la parte imaginaria y sirve para rotar el objeto en sentido contrario. Cuando solamente necesitamos rotar en 2D, usar complejos es bastante eficiente
porque apenas son 4 multiplicaciones, una suma y una resta. Ahora, si queremos rotar el objeto un ángulo arbitrario, podemos utilizar la fórmula de seno y coseno. El seno de teta. Niño, teta, la letra griega. Están imaginándose cosas que no son. Seno de teta es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Para que esto funcione, la hipotenusa debe ser 1. Coseno de teta es igual al cateto adyacente sobre 1, que es la hipotenusa. Y nos queda en notación de complejo como coseno de teta más i por el seno de teta. O en notación vectorial, coseno de teta, seno de teta. Para que esto funcione, la hipotenusa siempre debe ser 1. Es decir, este vector debe estar normalizado. No lo normalicen para que vean. Si el vector no estuviera normalizado, es decir, si por ejemplo fuera 1, 1, el radio crecería en espiral y obtendríamos un efecto indeseable. Por eso es aconsejable que el vector de rotación esté normalizado. Y si no sabes qué es normalizar, mira el tutorial de vectores. Para rotar usando un ángulo arbitrario, por ejemplo 2 grados, inicializamos el vector de complejo usando seno y coseno, y el resultado queda así. Ahora ustedes están pensando que como para rotar en 2D necesitamos 2 componentes, para rotar en 3D simplemente necesitamos 3 componentes y ya. Sí. Pues no. No funciona. Para rotar en 3 dimensiones necesitamos agregar 2 componentes más, con un total de 4 componentes. Por eso se llama cuaternión. Y se puede escribir de esta forma vectorial x, y, z, w, o la w al frente, o en notación de complejo, w más i más j más k. ¿Entendieron? ¿Cómo hacemos para rotar tantos grados alrededor de un eje? Utilizamos esta forma que se parece un poco a la rotación con complejos en 2D. Es el coseno de teta medios. Ah, media teta. Media teta no. Teta medios es la letra griega, no la cosa que te estás imaginando. Pelados estos de hoy en día no saben pensar en otra cosa. Coseno de teta medios más i por el seno de teta medios más j por el seno de teta medios más k por el seno de teta medio. Dale, haz la prueba en el jueguito tuyo ese, para que veas. Siguiendo el consejo del profe, vamos a crear un programa que efectúe una rotación en el eje de la z. Por supuesto que puedes usar la función Euler, pero la idea es que aprendas en sí qué es lo que contiene cada componente de un cuaternión y qué tanto Unity se empeña en esconderte. Declaramos la variable del ángulo y 2 variables más para almacenar el seno y el coseno, y una variable q de tipo cuaternión que le asignamos el cuaternión identidad y corresponde a 0, 0, 0, 1. Este cuaternión no tiene ninguna rotación. En Update calculamos el seno y el coseno. Como trabajamos con el eje de la z, dejamos la x y y en 0. En la z asignamos el seno del ángulo y en la w asignamos el coseno del ángulo. Finalmente asignamos el cuaternión en la rotación del objeto, que también es un cuaternión. Y el resultado queda así. Al modificar la variable ángulo, vemos que el objeto gira alrededor del eje de las zetas. La rotación en la componente z se comporta exactamente igual que la variable ángulo. Es una prueba de que estamos haciendo las cosas correctamente. Probemos en el eje de las x. En la componente x asignamos el seno del ángulo y dejamos la y y la z en 0. Como podemos observar, el objeto gira alrededor del eje de las x. Probemos ahora con el eje de las y. Asignamos el seno en la componente y del cuaternión y dejamos las componentes x y z en 0. Y podemos observar que el objeto gira alrededor del eje de las y. Ahora,
¿Cómo hacemos para combinar esas tres rotaciones? Dejemos que el profe nos explique la multiplicación de cuaterniones. Para multiplicar cuaterniones, procedemos de forma similar como multiplicamos los complejos, pero sujetos a estas condiciones. I, J y K tienen propiedades de los imaginarios, es decir, I elevado al cuadrado, J al cuadrado, K al cuadrado es igual a menos 1, y el producto de I, J por K también es igual a menos 1. ¿Entendieron? Profe, ¿cómo así que raíz de menos 1 por raíz de menos 1 por raíz de menos 1 da menos 1? ¿No debería dar menos raíz de menos 1? ¿Qué? ¿Vas a saber tú más que yo? Busca en Wikipedia producto cruz de vectores unitarios cartesianos para que veas lo que te sale. Ah, bueno. Ah, sí sabes, que primero fue sábado que domingo. Y la próxima vez les irá a explicar a abuela Tarzán. Y para que sean serios, la multiplicación se la dejo de tarea. ¡Chao! No, profe, no se vaya, no se vaya, no se vaya, no se vaya. Parece que el profe se fue un poco enojado, pero la buena noticia es que Unity ya tiene implementada la multiplicación de cuaterniones, que nos permite combinar rotaciones. Como son tres ángulos, declaramos la variable ángulo como vector 3, luego el seno y el coseno, además de tres cuaterniones, uno para cada eje. En Update calculamos cada rotación de manera independiente para los ejes Z, Z, X y Y. Finalmente mezclamos las rotaciones y asignamos al objeto. Como habrás notado, crear cuaterniones es costoso porque involucra funciones trigonométricas, así que en el ciclo Update procura ejecutar operaciones más baratas como la multiplicación y la interpolación. El resultado en Unity queda así. Podemos rotar en el eje de las X, combinado con el eje de las Y, combinado con el eje de las Z. En el próximo video resolveremos la tarea que dejó el profe. Nos vemos. Pro. Si es la primera vez que ves mis videos, suscríbete. Apóyame en Patreon. Si te gustó este video, haz clic en me gusta. Y si no te gustó este video, haz clic en me gusta. Chao. Busca en Wikipedia producto cruz de vectores unitarios cartesianos para que veas. ¡Ta, ta!